era. Ellos tenían que moverse. Juan lo reconoció por la relación que había entre Juan y Jesús. ¿Y Pedro qué hizo? Pedro activó. Pedro se movió, no se quedó ahí en la barca. Ay, ¿será el Señor Jesús? ¿O no será el Señor Jesús? Pues yo me imagino a Pedro medio lelo. ¿Vieron? Que no reaccionaba. Y cuando reaccionaba mal. Vengan muchachos, le dijo. Pero antes, tiren la red a la derecha. Y cuando yo leía en los comentarios 153 pescados, no saben las explicaciones. La que más me gustó es que parece que en el mar de Galilea donde estaban pescando había 153 clases de pescados. Entonces parece que los 153 simboliza 153 clases de pescados. Tantas explicaciones. Pero lo que Cristo le quería mostrar en ese momento era su divinidad, su poder, su señorío sobre todo lo creado. Y lo que Cristo te quiere mostrar a diario es eso, hermano. Que Él está sobre todo. Que Él conoce lo que te pasa. Que Él sabe a dónde vas a ir. Que Él sabe tus pensamientos. Que Él sabe lo que hablas. Que Él sabe lo que no hablas pero que está acá. Que Él sabe tus actitudes. Eso es lo que el Señor les quería demostrar, muchachos. Yo sé que no pescaron nada, pero por desobedientes. Porque no buscaron. Porque no permanecieron. Porque no perseveraron. Pero qué terrible que habiendo estado con Jesús. Y sigue diciendo más abajo, porque Jesús se enfocó en ¿quién? En Pedro. Pedro. Y no lo llama Pedro. Cuando Jesús se presenta a Pedro, dice, no te llamarás más Simón, sino que serás Pedro. Y acá nuevamente no lo llama Pedro, lo llama Simón. Simón, ¿por qué? Porque Pedro había vuelto atrás. Porque Simón había vuelto al pasado. Simón le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, te quiero. Y me impacta, sinceramente me impacta, cuando yo le leía a mi esposo la Biblia interlineal del griego y el castellano. Y me busqué todas las explicaciones, hace como una semana que estaba buscando las explicaciones de las clases de amor. Y en el griego está escrito que Jesús le dice, Simón, agapeo. Y Simón le dice, sí, Señor, filos. ¿Por qué? Porque Cristo le decía, Simón, ¿me amas incondicionalmente? Incondicionalmente. Y Pedro le dice, Señor, te estimo. Por eso es que Jesús le dice, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dice, Señor, te estimo. Es como que yo le digo a José, José, ¿me amas? Y José me dice, sí, la quiero. Decime, ¿me amas, José? La quiero. ¿Y cómo me cae a mí? ¿Qué significa ese te quiero, Señor, te estimo? Limitado. Por eso es que Pedro había vuelto atrás. Porque todavía no amaba a Jesús como debía amarlo. Cuando Jesús le dice, Pedro, agapeo, habla del amor que está descrito en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el mundo sea salvo. De tal manera. De tal manera. Y le vuelve a repetir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro nuevamente dice, sí, Señor, te quiero. Imagínate vos, yo me imagino, porque se compara a la Biblia como una relación de pareja, de amor. Y yo me imagino, yo a mi esposa no le digo, te amo. Y cuando me dice te quiero, yo digo, eso no es amor. ¿Es así o no? Es así. Porque yo a mi esposo no lo quiero, lo amo. Y estoy dispuesta a dar todo por mi esposo.
Para eso me casé. Como yo siempre le digo, yo soy absolutamente incondicional con Él. ¿Cómo no voy a ser absolutamente incondicional con mi Señor? Porque para esto el Señor nos unió, incondicional. Y una tercera vez el Señor le dice, Pedro, pero ahora el Señor baja para hacerlo reaccionar. ¿Me querés? Así que me querés, yo me imagino, ¿no? Esto no dice la Biblia, lo digo yo. Así que me estimas. Y me imagino el corazón del Señor. Después que viste todo lo que viste, después que te saqué de donde te saqué, después que te mandé a donde te mandé, después que te dignifiqué, ¿me estimas? Solamente me estimas. Y ahí es donde Pedro le dice, Señor, tú lo sabes. Señor, vos sabés todo. Y qué tremendo, porque si uno se pone a hacer la comparación Nuevo Testamento, en el año 85, donde fue escrito este libro, año 2011, si el Señor hoy estuviese acá presente y te dijese, Estefi, ¿me amas? Si te dijese, Claudia, ¿me amas? Si te dijese, Graciela, ¿me amas? Lilia, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Te amo o te estimo? Y viste que siempre te digo, nuestros hechos, hablan más fuerte que nuestras palabras. Y hermanos, en este tiempo nuestros hechos hablan más que las palabras. Y oraba y le decía, Señor, qué tremendo, porque la palabra primero es para mí. Y yo decía, Señor, si te amáramos de verdad, si te amáramos de verdad, todo Temperley tendría que estar revolucionado. Si te amáramos de verdad, nuestra vida debería ser absolutamente pura delante de Él. Señor, si te amáramos de verdad, pero ni siquiera levantaría medio dedo para criticar a mi hermano. Ni medio dedo levantaría para decir, mirá el pastor, porque entendería quién es Dios. Ni medio dedo levantaría en contra de un joven si realmente entendiera el amor que Dios nos tiene y el amor que deberíamos tener por Él. Mi boca estaría absolutamente santa. No saldría ni una décima de mala palabra, ni mala expresión siquiera. Pedro, ¿me amas? Y ahí entendió Pedro lo que el Señor quería. Recién ahí entendió Pedro lo que el Señor quería. No importó, por eso vuelvo a repetirte, no importa cuántos años tengas de cristiano. ¿Sabes dónde se ve nuestro amor a Dios? En la obediencia. Cuando yo amo a Dios, hermano, cuando amo de verdad a mi Dios, obedezco su palabra. La obedezco. ¿Qué dice la palabra? Dice tantas cosas. Sed santos porque yo soy santo. Aquel que no le dé más valor a mi persona que a su esposo, a su madre, a su padre, no es digno de mí. Aquel que pecaba no peque más. Aquel que robaba no robe más. Aquel que mentía no mienta más. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor hacia Dios. El amor a Dios te lleva a la obediencia absoluta. Y yo siempre digo esto. Y hay veces que cuando por ahí escucho que nos critican, ¿no? A mí me da tentación de risa. Porque unos pocos nos conocen a nosotros en la intimidad. Y yo siempre digo esto, a mi casa pueden ir a la hora que ustedes quieran.
quieran, que yo soy así acá y en mi casa. Acá me arreglo un poquito más, porque después dicen que me he visto mal por ahí. Y me cuesta, sinceramente, porque si fuera por mí vendría zapatillita y jean. Porque a mí esto no me hace gente, ni me hace mejor hija de Dios. A mí lo que me hace mejor hija de Dios es lo que tengo acá. ¿Sí? Hermanos, tenemos que ser genuinos donde andemos. Y me da risa porque dice la palabra que a mayor crítica, mayor bendición. Entonces digo, Señor, que me critiquen, total, Dios me bendice y me multiplica. La obediencia a la palabra me lleva a llevar una vida digna, una vida íntegra, a amar, hermanos, como debo amar a mis hermanos, a honrarlos, a honrarlos. Yo debo honrarlos a cada uno de ustedes. Yo debo honrar, así sea Matías que tiene 1 año. Debo respetar, aún sea Matías que tiene 1 año. Así sea el joven más joven, así sea el viejo más viejo. Mi deber es amar, respetar, honrar, porque para esto me llamó el Señor. El miércoles me decían las hermanas, ¿ustedes quieren aprender a ser madres? Lean el libro de Efesios. ¿Quieren aprender a ser buenas esposas? Lean el libro de Efesios. Tenemos todo aquí escrito. Pasa que muchas veces ni siquiera la tocamos y la agarramos para venir a la iglesia únicamente. Pastor, ore por mí, porque mi esposo no cambia. Esta semana estuve ministrando a una joven. Que pobre marido, le dije, ahora explícame vos, ¿cuál es tu actitud? Porque hermanos, cuando nosotros estamos mal, buscamos a quién culpar. Cuando no tenemos el carácter de Cristo. El amor a Dios, hermanos, te lleva a ser absolutamente fiel. ¿Fiel a mi esposo? Sí. Fiel a Dios en todo. En todo. El amor te lleva a ser fiel sin estar titubeando, sin estar dudando, sin estar criticando. Fiel a Dios, fiel a mi esposo, fiel a mi hermano. Porque es mi obligación serle fiel. Yo le soy fiel a Adriana, le soy fiel a José, le soy fiel a Gastón, le soy fiel a Roberto. No ando por detrás. Porque el amor que yo le tengo a Dios me lleva a serte fiel, a serte leal. No ando a escondiditas. Y yo tengo 2 hijos presentes aquí. Ni siquiera a ellos les permito que vayan a levantar un dedo en contra de nadie ni a hablar de nada. Y Dios es mi testigo. Yo te soy fiel. Y qué bueno sería que la iglesia fuera fiel. Porque es nuestra obligación ser fiel a Dios, ser fiel entre nosotros, ser fiel a la iglesia que pertenecemos. Yo le soy absolutamente fiel a mi pastor y a mi pastora, absolutamente fiel. Y saben las veces que me llaman de la iglesia central para pretender criticar a mi pastor, pretenden. Nunca más me llaman, una sola vez intentan. Porque le soy absolutamente fiel, porque Él es mi mentor, Él es mi padre, Él es mi guía. Ah, pero su nombre, al hombre no hay que seguirlo. Yo lo sigo a muerte a mi pastor. Porque es mi papá. Es mi papá. Una vez un profesor dijo el año pasado, ¿saben cómo yo detecto si ustedes honran o no honran a su pastor y a su iglesia? Y todos dijeron no, porque cuando yo pregunto, por ejemplo, a vos no te voy a preguntar, Roberto, hermano, dígame su nombre y apellido y a qué iglesia pertenece, por favor, dígame. Yo soy la profesora. Dígame. Fuerte, hermano, que no lo escucho. Así cuando predica, me predica fuerte. ¿Y su pastor quién es? A ver, vamos a preguntar a otro. A ver, Claudia Jiménez. Le digo, hermana, ¿usted quién es? Dígame fuerte.
Muy bien. ¿Saben de dónde se detecta si yo pertenezco o no? Porque cuando a mí me preguntan, preséntese, dígame a qué familia pertenece. Yo digo, yo soy María Amelia Albornoz, mi papá fue Gregorio Albornoz y mi mamá es Jesús Serrano. Digo mi papá y mi mamá. Y cuando en el instituto un profesor te pregunta y te presentás, donde vos dijiste mi iglesia es Catedral de Vida y mi pastor es Juan Miguel Albornoz, es donde ellos detectan qué clase de hijo sos. ¿Qué clase de hijo sos? ¿Qué fidelidad tenés? Muchos ni se acuerdan el nombre de la iglesia ni el nombre del pastor. Vamos por los peces nada más. ¿Sí? Hermanos, la fidelidad. Fidelidad a la iglesia, fidelidad al pastor, fidelidad a los hermanos. Defender a tus hermanos. Mira para el costado a alguien que no sea ni tu esposa. Mira a tus hermanos. ¿Merecen tus hermanos que les seas fiel? Fidelidad. Lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro, si realmente me amás, me vas a obedecer. Pedro, si realmente me amás, me vas a ser fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. El amor a Dios te lleva al servicio. Teníamos que llegar a ese punto. Yo estaba mirando la listita de hoy. Listita de hoy. ¿Cuántos no tuvieron? Viste que yo siempre digo, el termómetro de tu espiritualidad, o de la espiritualidad, o de mi espiritualidad, no es cuánto lo en lenguas, no es cuánto danzo, no es cuánto... ¿Cuál es la calidad de mi servicio a Dios? Porque si amo a Dios, yo quiero servir, quiero servir, quiero servir, quiero estar, quiero hacer. Me preocupo. Cuando el amor se empieza a enfriar como se enfrió en estos discípulos, es cuando yo empiezo a no querer servir. Cuando empiezo a poner los peros. El amor te hace servir a Dios, te hace servir a tu prójimo. Decirle al que tenés al lado, te hace servir a tu prójimo. Mirá un poquito de nuevo. Decirle, te hace servir a tu prójimo. ¿Y por qué cuando te vas de la reunión ni siquiera saludás a tu prójimo? ¿Por qué te quejas de que no te dan amor, pero vos ni te preocupás por saludar? En la iglesia nadie ministra a mi hijo. Mi hijo no quiere estar por culpa de los líderes de jóvenes. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Cuál es tu amor? ¿Cuál es tu amor? Si ni siquiera te acercas a dar un beso a los líderes de jóvenes. Ni siquiera te acercas a dar un abrazo a los líderes de jóvenes. A dar una palabra de aliento. El amor a Dios te lleva al servicio. El amor a Dios te lleva al servicio. El amor a Dios te hace superar toda, decirle que tenés al lado, toda circunstancia. Toda circunstancia. No importa lo que te toque vivir. Si vos amás a Dios, sos victorioso. No importa lo que te toque vivir. Porque en el andar del Señor vamos a tener que aprender de todo. Vamos a estar en abundancia, vamos a estar en escasez, vamos a estar en crisis, vamos a estar enfermos, vamos a estar sanos, vamos a estar bendecidos, vamos a estar bendecidos. Y saben que yo le comentaba a algunas hermanas, hace 25 años que conozco al Señor, amo al Señor, desde el día que dije, Señor, te acepto mi corazón, me convertí. Sin teología, sin instituto, me convertí, hermanos. Nunca más, 25 años, que nunca dije, no me voy a congregar, porque en la iglesia no hay amor. Nunca estuvo en mi boca, ni en la de mi esposo. Jamás mis hijos vieron que nos hayamos ausentado de la iglesia, porque amamos a Dios. Y el Señor nos probó, nos pasó por el fuego en todo. Nos pasó por el fuego en lo económico, en lo material,
El día que fuimos a participar de la primera Santa Cena, nos vaciaron la casa. No teníamos ni para comer, no tenía trabajo, no, pero por fuego. Pero un área donde Dios nunca nos había probado fue en la salud. Y todos sabemos que estamos en la escuela del Señor. Y muchas veces nos jactamos diciendo, cuando vemos a alguien que está enfermo, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, Dios te va a sacar. Oramos, clamamos, pero lo decimos desde aquí. Y el Señor nos mete en la escuela. A mí me tocó la escuela el año pasado. De la nada me surge un cáncer. A mí no me gusta decir esa palabra, pero era lo que yo tenía. Los médicos me operan, pero desde el momento, hermanos, que yo supe, me movilizó porque soy mamá, porque soy esposa y porque tengo sentimientos. Pero después dije, Señor, vos tenés propósito conmigo. Y le dije, mi amor, no te hagas ilusiones porque no me voy a ir todavía. Me vas a tener que aguantar mucho. Y empecé a decretar sobre mi vida, diariamente. Y le ordenaba a esos nódulos que se encapsulen. Y ordenaba a mi cuerpo que se defienda. Y lo único que le pedí al Señor, Señor, yo tengo que pasar por esto, no importa. Pero te pido que me abras las mejores puertas, que nunca me toque un médico común, que sean los mejores médicos. Y hermanos, nunca hice una cola, nunca, mire, yo estuve internada en el lugar más VIP del hospital de clínicas, los mejores especialistas. Y tuve que pasar, porque estaba en la escuela, pero yo sabía que salía en victoria. Lo sabía, pero había que pasar. Hubo quien me dijo, ¿y usted no cree que la iglesia ahora entró en la duda porque usted se enfermó? Casi lo reprendí, pero como soy educada dije, no, hermanos, para salir de donde yo estoy hay que practicar la fe. Porque si no tengo fe me dejo hundir por el diablo. Y vaya que tuve que practicar la fe. Y salí. Costó, pero salí. Porque el amor hacia Dios me hizo superar toda circunstancia. El amor hacia Dios. Hace menos de un mes fui al hospital y les voy a contar todos los médicos que me vieron para que vean lo que es Dios. Me vieron oncólogos, cirujanos oncológicos, gastroenterólogos, endocrinólogos, alergistas. Ni me acuerdo ya cuántos médicos. Y en el hospital de clínica no te ve un médico, te ve de a 5, de 6. Y me dijeron, señora, váyase, porque no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Váyase, no la queremos ver más por acá, salvo para un chequeo anual. Ese es mi Dios, que te hace superar toda circunstancia. El que está afuera, habla. Pero el que está acá adentro, practica la fe. Decirle que tenés al lado. El que está afuera, habla. Pero el que está acá adentro practica la fe. El amor a Dios te hace superar toda circunstancia, toda, la económica, la sentimental, toda te hace superar el amor a Dios. Pero un amor genuino, un amor fileo, un amor de que, sí Señor, te estimo, te hunde, te lleva muchas veces al pecado. El amor emocional, por eso es que yo siempre recomiendo, cuando, por ejemplo, llegué a la iglesia y me hice amiga de Roberto. Y quiero estar en la casa de Roberto. Y estoy todo el día con Roberto. Y hablo con Roberto. Y le cuento mi vida a Roberto. Y yo digo, y más de una, medio que le pinché la emoción. Porque no te sirve la amistad emocional. No te sirve, hermana, la amistad. Porque cuando hay ese amor emocional, ese amor fileo, siempre va a llegar un momento que va a haber un quiebre. Siempre va a haber un quiebre, porque es emoción, porque es momentáneo. El amor fileo es momentáneo. Es hoy te estimo y mañana no sé. Hoy te quiero un poquito y mañana si no me gustó tu gesto no te hablé más. En cambio el amor de Dios hace que pase lo que pase, seas como seas, te voy a amar, no te voy a criticar.
fe hace que el drogadicto salga de la drogadicción, que el violador deje de violar. Para eso me llamó el Señor, para restaurar. Porque se supone que ese amor está en mí, el amor de Dios. Y esto es lo que el Señor le decía a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y me imagino el corazón del Señor diciendo: no me digas que me quieres, no me digas que me quieres, decime que me amás. Hermanos, tenemos que llegar a esto. El amor de Gálatas, y te voy a invitar que abras tu Biblia en Gálatas 5. Todos lo sabemos de memoria. ¿Cuántos saben de memoria Gálatas 5? A ver, levanta la mano. Ni uno. Desde el versículo 22 dice: en cambio, la clase de fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Hermanos, cuando el Espíritu Santo hizo una obra perfecta en nuestra vida, lo primero que tenemos es amor. Amor. Mirá que tenés al lado y decirle: amor. Vos no le digas amor a tu vecina, Castor, amor. Amor. Alegría. Mirale la cara que tenés al lado y te vas a dar cuenta si está en el Espíritu. Alegría, decile. Alegría. Alegría. El Espíritu Santo produce alegría. ¿Viste cuando? A mí me pasó varias veces y últimamente me viene pasando seguido, que por ahí los hermanos no llegan con la alegría y te pasan por arriba como una planadora y me dicen: oh, ¿qué hice ahora? Porque lo primero que decís: ¿qué le hice ahora? El Espíritu Santo produce alegría, paz, paciencia, dice. Gentileza. ¿Cuántos gentiles hay acá? Ni uno. ¿Cuántos gentiles hay acá? Mirá que le decían a las mujeres: hay ángeles que toman nota. Gentileza. ¿Qué significa gentileza? Ser amable, hermano. Sé amable con tu hermano. Sé condescendiente. Escuchar. ¿Sí? Trátalos bien. Gentileza. Bondad. Y nuevamente dice fidelidad. ¿Será importante la fidelidad? Humildad y control propio. Control propio. No existen leyes contra esto. Hermanos, cuando nosotros entendemos el amor a Dios, cuando lo entendemos de verdad, ese mismo amor nos lleva a la obediencia, nos lleva a la santidad, nos lleva a la pasión, nos lleva a querer a mi hermano, nos lleva a servir a mi hermano. Nos hace entender el Señor de que yo no soy más. Miren, recién me entregaron unos exámenes de griego. Esperen que me voy a poner más derechita. Porque en el examen de griego me saqué un 9.40 para que ustedes sepan. ¿Sí? Pero ahora sí, en los fuera de broma, muchas veces esto hace de que si yo no estoy bien plantada en Cristo y no entiendo la palabra, como dice en Gálatas, vamos a seguir leyendo. Yo creía, lo primero que aclaraba el profesor era: hermanos, no se crean que porque van a aprender que aprender griego van a ser más. Y que les entre, decía el profesor, porque no van a ser más. Así que por favor, no me quiero enterar de que la próxima vez me digan porque del griego, porque usted no, sino que este más en menos. ¿Saben por qué? Porque yo le dije al Señor: Señor, y mi esposo está de testigo, yo le dije: Señor, te quiero dar lo excelente de mi vida. Y esta pieta de testigo que yo me dije: le quiero dar lo excelente al Señor cuando estudio. Y es difícil, re difícil, pero está en proponerse. Hermanos, no somos más que nadie. No me tengo que considerar superior a ti, sino que estoy para servirte. Y esto es lo que nos tenemos que mentalizar.
Si yo tengo en mi mente que tengo que servirte, que soy pastora, ¿sí? El pastor está para servir, para guiar. Mientras yo te digo lo que tiene que hacer el pastor, mirá que tenés al lado. Y yo te voy a decir, no así. Mirá, el pastor está para servir, para guiar, para corregir, para enderezar, para amar. Para todo eso está el pastor. Ahora, ¿hay un solo pastor en el universo o en esta iglesia? Porque cuando Cristo tuvo un encuentro con los discípulos, primero los envió un poquito, después envió un poco más y después envió un poco más, porque todos hemos sido llamados a pastorear. Siempre decimos, Gastón es pastor de jóvenes, Soledad es pastora de jóvenes, Mirta es pastora de los intercesores, José es pastor de los que evangelizan, Sonia es pastora del grupo de mujeres que ministran. ¿Cuál es la obligación del pastor? Amar, servir, guiar, corregir. ¿Ahora tiene que ser un dictador? Uy, esta palabra cierto que no la tenía que usar. Tiene que ser un padre amoroso. Y quiero leerte para terminar. En Gálatas 6, y quiero que sepas para qué el Señor te puso. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, mirá a tu hermano, vos que sos espiritual, decide, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. No dice, Roberto, si vos ves que Gastón está débil, enganchate en la debilidad. Y no, dice Roberto, vos, si ves que tu hermano está débil y sos un poquitito más crecido, o sos espiritual, decile, mira hijo, mira hermanito, en esto me parece que estás equivocado. No hables mal. No cometas el error de pecar. No cometas el error de hablar mal de otro. No cometas el error de volver, como hicieron los discípulos, a pescar, a la vieja vida. Porque para esto el Señor nos puso. Por eso es que el Señor dijo, Pedro, ¿me amas? Cuando Pedro cae en razón de qué significa amar a Dios, es donde Pedro comienza a hacer maravillas. Es donde Pedro se le llena la cabeza, el corazón, el espíritu y el alma de Dios. Y es ahí donde comienza Hechos. Y si ustedes ven Hechos, hermanos, donde ustedes ven Hechos, es impresionante porque dice, Pedro predica a 3.000. Perdón, Pedro predica y se convierte en 3.000. Pedro predica y se convierte en 5.000. Pedro sana a los enfermos. Pedro va y predica ante los gobernantes. Te lo voy a leer bien, o sea, te voy a leer los títulos, no todo. Que me impacté, digo, Señor, qué tremendo encuentro. Porque dice, Pedro sana a un mendigo inválido. Pedro predica en el templo. Pedro y Juan ante el concilio. Pedro ante Ananías. Pedro, las maravillas. Pero para esto Pedro tuvo que entender quién era, para qué lo llamó el Señor y cuál era el amor que Pedro debía tener por Dios. Amor incondicional, amor ágape, incondicional. Morir a su yo, morir a su yo, porque Pedro era un arrebato. Pero Dios no anuló el carácter de Pedro. Pero sí tuvo un encuentro y Pedro entendió qué significaba amar a Dios. Y la pregunta hoy es, ¿estamos amando a Dios como Él quiere? ¿O simplemente estimas a Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios te envió a hacer? ¿O simplemente estimas a Dios? Porque el Espíritu Santo nos habla a todos. A todos. El Espíritu Santo nos habla a todos. Y el Señor sabe a cuántos de nosotros
El Señor nos llama a orar. Y nosotros decimos, no, pero hay algo más importante. El Señor nos llama a leer, a escudriñar. Y siempre tenemos algo más importante que hacer. El Señor nos llama a la santidad permanentemente y golpea el corazón. Y nosotros hacemos lo que queremos como los discípulos en ese tiempo. ¿Cuántos saben que fueron llamados para un ministerio? Ninguno. ¿Vos fuiste llamado para un ministerio? El Señor hoy te dice, ¿me amas? El Señor hoy te dice, ¿me amas? No des más importancia a lo que no vale, hermanos. Preocupate por vos. Pedro se tuvo que preocupar por sí. Más adelante dice, iban caminando y detrás iba Juan. Mira a qué punto el Señor le dijo, Pedro, basta. Que Pedro se da vuelta y le dice, ¿y quién es este? Y hay una versión que creo que es la versión actual, que Jesús le dice, ¿y a qué te importa de esto? Pero en esta versión es un poquito más decorosa y dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que Él viva, va a vivir. ¿Qué le quería decir al Señor? Pedro, ocúpate de vos, porque el Dios a quien nosotros adoramos es un Dios que se ocupa de cada uno individualmente. No te preocupes, preocupate por vos. Y hermanos, es el tiempo que tenemos que preocuparnos por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra santidad, por nuestra pasión, y dejar de estar prestando oídos a quien no te edifica. Deja de prestar oído a quien te quiere hundir, que es el mismo Satanás. ¿Sí? Deja de prestar oído, deja de hacer lo que sabes que no te conviene hacer. Y Dios permita que cuando llegues a tu casa y cuando te duermas y mañana cuando te levantes, esta palabra haga eco en tu corazón y en tu mente y en tu espíritu. Amelia, ¿me amas? Amelia, ¿me amas? Amelia, ¿me amas? Entonces, cumple con mi voluntad. Y el Señor hoy te dice, hermanos, Daniel, ¿me amas? Niño, ¿me amas? Ale, ¿me amas? Claudia, ¿me amas? ¿O me estiman? ¿Qué te parece si te pones de pie? Y saben que si uno lee estos textos, puede estar horas y horas y horas y horas escudriñando. Pero llegamos siempre a la misma conclusión. El Señor te llamó por amor. Juan 3:16 dice, de tal manera te amó Dios. Hermano, de tal manera. De tal manera. Cuando tus padres decían, esta no sirve para nada. Cuando aún nuestros esposos, nuestros hijos, la sociedad, en muchos casos, decían que no servíamos para nada. La palabra de Dios dice, de tal manera te amó el Señor, que entregó a su único hijo. Vos imaginate si vos tuvieses que entregar un hijo por alguien. ¿Lo harías? No lo haríamos. Y nuestro papá entregó a su único hijo para redimirnos. Y nosotros jugamos a ser cristianos. Muchas veces pisoteamos con nuestras actitudes la sangre de Cristo. Muchas veces pisoteamos el amor que Él nos da, la misericordia. Coqueteamos con el mundo, coqueteamos con el pecado, coqueteamos y coqueteamos. Y nos olvidamos que la palabra de Dios dice